Después de 7 meses de secuestro, por fin, Diego Fernández de Ceballos fue liberado. En un aparente buen estado de salud, el político panista afirmó que sentía mucha alegría por reencontrarse con los suyos, con su familia, pero apuntó que le duelen los crímenes ocurridos, como el asesinato de la activista Marisela Escobedo en Chihuahua. Destacó también que él ha sido liberado por sus captores, mientras que muchos otros han sido ejecutados, lo que le duele mucho también. Además, admitió que su secuestro tuvo tanto connotaciones políticas como económicas. Diego Fernández de Ceballos fue raptado el 14 de mayo en su rancho La Cabaña, en el estado de Querétaro. Su liberación fue anunciada desde el fin de semana por un grupo autodenominado Los Misteriosos Desaparecedores. La liberación del jefe Diego causó diversas reacciones. Secretarios de Estado, funcionarios federales y colaboradores estallaron en aplausos esta tarde en la residencia oficial de Los Pinos, cuando el presidente Felipe Calderón le comunicó la liberación del jefe Diego. Por su parte, Gustavo Madero, presidente nacional del PAN, expresó júbilo al enterarse. Afirmó que para Acción Nacional, los 7 meses de cautiverio de Diego representaron angustia y preocupación. El presidente del Senado, el priista Malio Fabio Beltrones, también se congratuló por esta liberación. Sin embargo, exigió a las autoridades federales que el caso no quede impune. En tanto, el coordinador de los senadores del PRD, Carlos Navarrete, dijo que celebraba la liberación del ex candidato presidencial y el fin de la angustiosa espera de su familia. Y la liberación de Diego Fernández de Ceballos tuvo eco en algunos medios de comunicación extranjeros. El Mundo de España destacó el perdón del jefe Diego a sus secuestradores y criticó al gobierno mexicano. El País, también español, contextualizó el hecho diciendo que Fernández de Ceballos es uno de los personajes más influyentes del PAN y de la política en México. El New Herald de Miami escribe: concluye felizmente el secuestro más prolongado y de alto impacto en México. El Clarín de Buenos Aires destaca en su página principal: México, liberan a un ex candidato presidencial tras 7 meses de su secuestro. Y los diarios estadounidenses The New York Times y The Washington Post se limitaron a publicar las versiones de algunas agencias de noticias. Ya en su casa, Diego Fernández de Ceballos habló de varios temas y se abrió al diálogo, aunque condicionado, por supuesto. Después de la 1 de la tarde, él mismo despejó toda incógnita. Apareció manejando su Mercedes-Benz frente a su casa de las Lomas de Chapultepec. Sus primeras palabras fueron de agradecimiento. Por lo pronto, quiero aprovechar su presencia. En primer lugar, para agradecerle a su actitud verdaderamente profesional y humana. Luego habló de su estado de salud y que todo seguirá siendo igual. Solo quiero decirles que me encuentro bien, gracias a Dios, que estoy fuerte y que mi vida seguirá siendo la misma. De sus verdugos dijo que ya los perdonó, porque él es un hombre de fe que sabe perdonar, pero que ahora toca turno a las autoridades. Creo que las autoridades tienen una tarea pendiente, pero sin abuso, sin atropello. El diálogo llegó a su fin. El jefe Diego se trasladó hasta el número 925 de la misma calle de Virreyes. En 4 horas, poco movimiento se registró en el domicilio. Sin embargo, a las 6:23 de la tarde, apareció en la terraza. Licenciado Fernández de Ceballos, oiga, habló con el presidente. ¿Qué fue lo que le dijo el presidente? El cuestionamiento hizo que Fernández de Ceballos accediera al diálogo, un diálogo condicionado. Licenciado Fernández, ¿qué habló el presidente con usted? He regresado con ustedes por respeto y por gratitud. Tienen horas aquí. En esta ocasión, el jefe Diego reiteró su petición a las autoridades. Creo que las autoridades tienen una tarea que realizar en este y en muchos casos más, sin que haya de por medio
venganzas, torturas. Dijo que su caso no es el único, ni el más importante. No es este caso mío por ningún motivo más importante, sobre todo cuando termina con la privación artera de la vida de una mujer en Chihuahua, porque aquí se trata de un político con alguna presencia nacional. Así como empezó la conversación, el jefe Diego la concluyó. Todo indica que el jefe Diego dormirá en este domicilio luego de permanecer más de 7 meses en cautiverio. De su comunicado anunció que lo dará a conocer para este mismo martes, al decir que tiene que ser lo más pronto posible. En las imágenes, Sergio Vega, Gerardo Martínez Fernández, Efecto TV. Bueno, pero ¿qué pasó durante estos 7 meses que Diego Fernández de Ceballos permaneció secuestrado? Esto es un recuento. 7 meses y 6 días duró el secuestro de uno de los políticos más influyentes y poderosos de México. La noche del 14 de mayo, el ex candidato presidencial llegó a La Cabaña, su casa de descanso, ubicada en el municipio queretano de Pedro Escobedo. Ahí un comando lo intercepta y retiene en cautiverio. Desde los primeros minutos de su rapto, las autoridades de los 3 niveles de gobierno no confirmaron su desaparición. La primera prueba del secuestro del jefe Diego circuló por las redes sociales en internet a finales de mayo. Un grupo autodenominado Los Misteriosos Desaparecedores difunde una fotografía en la que se aprecia una persona de cabello cano con una estructura física similar a la del panista. A pocos días del secuestro, la familia del ex senador pide a las autoridades retirarse de las investigaciones para no poner en riesgo su vida. Por el alto impacto que representa para la sociedad mexicana este secuestro, el grupo guerrillero EPR, a través de un comunicado, se deslindó 3 días después del rapto del conocido político. Fue hasta el 27 de junio que el grupo que retiene a Diego Fernández envió una carta escrita de su puño y letra en la que pide se pague un cuantioso rescate por su liberación. Casi 2 meses después, los misteriosos desaparecedores hacen llegar otro comunicado el 13 de septiembre, acompañado de una nueva fotografía en la que se muestra a Fernández de Ceballos vendado y con el torso desnudo. El desenlace de esta historia inició el 16 de diciembre, cuando se difunde un nuevo escrito del grupo de secuestradores titulado Boletín Epílogo. En este aseguran que el rapto de Diego tuvo una motivación política y que pronto será liberado. Esta mañana, después de más de 200 días de cautiverio, fue anunciada su liberación. A mediodía, el abogado y ex candidato presidencial Diego Fernández de Ceballos ingresó por su propio pie a una de sus propiedades ubicadas en la zona exclusiva de Lomas de Virreyes, mostrando ante una nube de periodistas y especulaciones de todo tipo que perdonaba a sus captores. Noemí Gutiérrez, Efecto TV.